de acuerdo al ejercicio que hagamos, es el nombre que van a cambiar sin ponerle .cpp y fijándose que no exista ningún espacio después de el nombre, porque si no entonces pone espacio y luego .cpp. A lo mejor está protegido. Bien, ¿nadie entró en el 03? Yo. Por eso. Y entonces, ¿tú qué número tenías? No importa, haz una copia del 03 y ponle tu nombre. Ponle tu nombre, ¿sí? Haces un CP-R. Era training, pero por ahí se nos fueron los dedos y la I y la N están intercambiadas. Están intercambiadas. Entonces, si quieren, incluso cambien el directorio, el nombre, y pónganle al directorio su nombre para que la próxima vez pues ya no haya problema. Y si no tienen directorio, pues simplemente hagan una copia de uno de ellos, ¿sí? Entonces, la primera línea es la que van a cambiar. Y después le van a dar compile en el botón de compilar y ya es todo. Van a regresar al shell y desde ahí van a ejecutar su programa, ¿sí? Bueno, de cualquier forma ahorita vamos viendo los problemas que surjan, y por favor tengan abierto este documento en donde ustedes tienen los programas que vamos a estar viendo. En la clase pasada pues vimos únicamente que se llama Grouping Bars, y ahorita vamos a seguir con este otro ejemplo. No sé. Denle en el botón compilar. Okay. Entonces seguimos ahora con este ejemplo, ¿sí? Que va a agrupar variables de diferente tipo. Entonces, vean, la clase pasada vimos cómo crear una variable. Cuando nosotros escribimos algo como esto, P de A igual a 10, tenemos varios elementos ahí. Primero, pues tenemos la distribución de probabilidad P de A. Si yo le escribo únicamente como P de A, esto es una función, ¿sí? Que incluye valores para todas las posibilidades de A. Si lo escribo así, ya es un valor en particular, porque esto va a ser igual, por ejemplo, a 0.1, ¿sí? Entonces, esto es una distribución. Esto es evaluar la distribución para algún punto en particular. Después, aquí tengo A, que es una variable, ¿sí? Que puede tomar diferentes valores. Y cuando digo que A es igual a 10, es un valor de variable. Esto es valor de variable, ¿sí? Y cuando digo A pertenece a valores de 1 a 10, pues esto es el tipo. Ya vimos cómo declarar tipos, ya vimos cómo declarar variables. Ahora necesitamos ver cómo se declaran valores de variables, ¿sí? Y cómo podemos declarar tipos de variable y variables que pertenezcan a diferentes dominios. Entonces veamos este ejemplo. Lo que vamos a hacer es, pues, como si tuviéramos 6 sensores acá, ¿sí? En los cuales pues cada sensor va a tener un ángulo de lectura, va a tener una distancia y va a tener una velocidad, ¿sí?
Entonces lo que les decía aquí del tipo es esta parte. Voy a declarar un tipo entero que es ángulo, que va de 0 a 360 grados. Declaro una distancia que es de tipo real, que va de 0 a 100, y el 50, si recuerdan, quería decir que lo discretizo en 50 puntos de ese intervalo. Luego, velocidad de menos 50 a 50 y lo discretizo en 20 valores. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, voy a hacer un Pell Array. Dijimos que un Pell Array era una colección de variables del mismo tipo. ¿Sí? ¿Cuántas variables voy a tener acá? Es una variable cuyo print name es t o theta, ¿no? Si lo quise poner. El tipo es angle vector, que está aquí, de 0 a 360. Es de una dimensión y hay 6. El equivalente en C++, pues es como si tuviera yo un T de 6. El 1 corresponde a un solo corchete y el 6 corresponde a cuántos valores tengo en esa dimensión. ¿Sí? Vimos que era una restricción más que nada de C++. Después digo Pell Array, otra colección de variables del mismo tipo. Distancia, lo pongo como D, de tipo distancia, una dimensión, y tengo 6 también. Ya tengo ángulo 6, distancia 6. Ahora, este va a ser particular porque digo que es un Pell Array. Velocidad, lo pongo como print name B. Velocity vector, es de menos 50 a 50. Un 2, 6, n censos, vale 6 y 2. ¿Sí? Esto es equivalente en C o en otros lenguajes haber puesto algo como lo siguiente. Velocidad tiene 2 corchetes, por eso está el 2 acá. Tiene 6 valores y tiene un 2 aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque estoy considerando que la velocidad tiene una componente, por ejemplo, en X y Y. Entonces tengo 6 sensores y cada sensor me mide la velocidad en X y la velocidad en Y, por eso le puse 2. Entonces voy a poder hacer referencia a ¿qué? Voy a poder hacer referencia a velocidad de 0, 0, velocidad de 0, 1, ¿verdad? Velocidad de 1, 0, y etcétera, ¿no? Hasta 5 por 1. La indexación comienza con 0. Bueno, ahora vean lo que estoy haciendo acá. Digo, voy a crear un vector de Pell variables. Un vector en C++, pues es una estructura que ya existe para crear vectores. Adentro pongo de qué tipo es, de variables, y cuántos. Pues van a ser 6. Entonces estoy creando 6 aquí vectores de variables, ¿no? Un vector con 6 variables, perdón, y para cada lectura voy a concatenar variables. Fíjense, aquí simplemente pues es un ciclo, ¿no? Lectura de 1, de 2, de 3, de 4, etc. ¿Qué concateno a lectura de 0, por ejemplo? Concateno ángulo de 0, distancia de 0, velocidad de 0, 0 y velocidad de 0, 1. ¿Sí? Entonces ya tengo una variable que incluye el ángulo de la distancia y las dos velocidades. ¿Sí? Para lectura de 0, de 1, de 2 hasta 5, ¿no? Porque tengo que n sensores de 6 y pues indexo a partir de 0. ¿Sí? Una vez que hago eso, yo ya tengo las lecturas ordenadas por el índice. Ahora las quiero separar. Quiero decir, bueno, pues voy a tener las variables de la lectura a la izquierda y la lectura a la derecha. Simplemente lo único que voy a hacer es decir, los pares van a ser los de la izquierda y los nones los de la derecha. ¿Sí? Entonces,
ahora voy a concatenar todas las variables de lectura 0 con las variables de lectura 2 con las variables de lectura 4. ¿Sí? Y las variables de lectura 1, 3 y 5 en otro. ¿Sí? Ahorita van a ver que se imprime. Fíjense, hago el cout de ¿qué? De left lectures y right lectures. Y ya. ¿Sí? Entonces vean por favor su ejemplo y córranlo. ¿Cómo se llama el ejemplo? Se llama, ahí en el PDF si lo ven, se llama Grouping Bars. Y lo voy a poner más grande. ¿Sí? Entonces pongan este nombre sin el punto CPP y le aprietan compile en Emacs, lo va a compilar, obviamente salvan el archivo, le aprietan compile y después van al shell y ejecutan grouping bars. No lo pudiste. Luego de aquí, ¿qué? ¿Ya lo compilaste y lo cortaste? Ya. Yo no me acuerdo. Estás en sesión de la otra máquina. Lo que necesitas poder descargar. ¿Qué usas? Ah, ok, entonces dale unos momentos y ahí está. Para que lo lances y quede ¿Has visto creo que solo? El botón de compile está en la derecha. Desaparece otra ventanita y vuelven a darle el compile. Se parte la ventana en dos. Cuando diga que ya terminó, compilation finish, regresan al shell y ahí ponen punto slash. ¿Ves que aquí se queda como trabado, no? Y aquí abrí otra. ¿Cuál es la cosa? Acá el nombre. 09 bien bajo. Gracias.
Sí. Porque ¿cuáles son? Oye, cuando me son exactamente las diferencias. Yo normalmente soy Pero cuando yo intenté conectarme yo hice algunas cositas que hace años. ya no necesitas más. No. Ahora ya terminó. ¿Qué es lo que se corre? El programa El programa se llama igual. Ya quedó. Ya. Se me hace que Esa es la correcta. Ok. Sí, ya que lo compila, le pone punto diagonal. Ya lo ve. ¿Está? ¿Está todo? Sin espacio. ¿Ya? Acá también ya pudieron. ¿Sí? ¿Listo? Acá. ¿Sí? ¿Ya todos? 6 sensores y luego Ajá. a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, pues, si ven el ejemplo, pues es relativamente sencillo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ahorita le cambian acá en la definición, que dice 2, luego n censos y aquí un 2, bueno, pues pudieron haber puesto, por ejemplo, 3, ¿sí? Como nada más concatenan 2, aquí, pues los demás no se verían, ¿sí? Porque nada más están concatenando el 0 y el 1. Pero existiría, entonces, como ya hay 3, aquí el siguiente sería 0, 2, ¿sí? Si lo ven, la velocidad la indexa así, velocidad de 0, 0, 0, 1 y 0, 2 y agregaran el otro, ¿no? Entonces solito les va a crear Probity la indexación. Eso sería en grouping bar. Ajá. Eso es el que para que te llamas de no solamente 2 sino 3. Exacto, acá en la definición tú pudiste agregar uno más, ¿no? En el PL array, cuando creas velocidad, pudiste haberle puesto, por ejemplo, aquí 3, ¿sí? Nada más que si le cambias ahí a 3 y vuelves a correr el programa, no los verías porque aquí nada más concatenamos el 0 y el 1. Para que lo vieras, pues le concatenas aquí velocidad de I, 2. ¿Y eso en qué se traduciría? ¿En qué es más la probabilidad? No, o ¿cómo lo interpretas? Ahorita vamos a ver cómo se usa. Aquí nada más fue para que vieran cómo se hacen las concatenaciones, ¿no? Cómo lo agrupamos. Ahora vamos a ver otro ejemplo que se llama Iterating Values. Ahora vamos a hablar de lo que es los valores de variables. Hasta ahorita creamos variables que son de un tipo, es decir, hicimos nada más esto, definimos variables y dijimos a qué tipo pertenecen. Ahora le vamos a asignar valores, pero esto en C va a ser otra variable, no es la misma que creamos, ¿sí? Entonces, la declaración del tipo de las variables ya no lo pongo, ya saben cómo se hace. Ahora voy a crear un PL values, que son valores de variable, para tiempo.
y voy a poner dos variables. Voy a poner la variable hora y minutos. Y luego vean lo que hago. Hago un time reset, es decir, los pongo a cero los dos, a cero entre comillas, es decir, los pongo a su primer valor. Yo aquí horas lo declaré como primer valor 0, valor más grande 23, y minutos 0 y valor más grande 59, ¿no? Hago un reset y luego hago un while, imprimo time. Time ya no es una variable, es un valor de variable. Entonces me va a decir algo como A igual a 0, A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, etc. ¿Sí? Acá lo que tengo es horas y minutos. Como lo declaré como horas y minutos, y hago un reset, la primera vez me va a poner 0, 0. Después le digo while time.next, vuelve a imprimir. Entonces ahora va a imprimir 0, 1. Y luego next, 0, 2 y así. Entonces va a ser como un cuentakilómetros. Cuando minutos llegue a 59, va a ser un next y va a incrementar horas, y minutos se va a volver a poner a ceros. ¿Sí? Entonces esto es muy útil porque muchas veces necesitamos calcular probabilidades de varios valores. ¿Sí? Ahora vean aquí, en time 2, un p-values, lo puse al revés. Puse primero minutos y después horas. ¿Qué es lo que va a pasar con el ciclo? Como hago next, primero se va a incrementar horas. Cuando llegue a 23 y haga un next, va a pasar a 0 y va a incrementar minutos a 1. ¿Sí? Bueno, esencialmente esa es la idea, pero pueden hacer ustedes un equivalente con dos do's, uno en el que hacen reset de las horas, otro hacen el reset de los minutos, y después hacen un next para minutos y un next para horas. Es lo mismo, nada más para mostrar que pudieron haber dicho, quiero un next de una sola variable o quiero un reset de una sola variable. ¿Sí? Entonces, eso les permite crear ciclos de una manera muy sencilla. Acá tengo otro ejemplo. Ahora estoy hablando de cuestiones meteorológicas. Tengo para la temperatura el high, low, la velocidad del viento, la humedad. Eso lo pongo como valores de mi p-values, y puedo decir, bueno, es que high y low van a comenzar con este valor. Cuando yo haga un reset, puedo hacer un reset nada más de estas otras dos variables, y al hacer el next, pues estos valores son los iniciales, por lo tanto van a comenzar con estos y estos en sus iniciales, y así va a continuar, ¿no? Hasta que se termine. Entonces, por favor, reemplácenlo, su programa, hagan exactamente lo mismo, compilar ese programa. Es iterate values. Nada más cambie el nombre, ¿eh? No necesitan abrir el nada más cambie el nombre. Ahora tenemos
¿Esa es la salida? Sí. Los Claro, deja lo mismo, fijos punto slash. y esto los va a cambiar. ¿Sí? Dale save para que se modifique el archivo y lo pues hay que ver en el programa si le pusimos que lo cambiara o no, en el next. ¿No? ¿Lo deja igual? Sí, seguramente. Se quedó como constante porque el next solo incluye dos variables. Acá mira, si ves el while está haciendo un next únicamente de wind humidity a wind speed, pues por eso nada más cambian esos dos valores, los otros quedan con lo que ya habíamos puesto al inicio. Continuamos. Bueno, pues ya saben entonces definir tipos, ya saben definir variables, ya saben definir valores de variables, ya podemos construir nuestro primer programa bayesiano. El programa bayesiano más simple que puede haber es P de algo, una sola variable. Entonces vamos a construir un modelo de un dado. Voy a crear la distribución de ese dado y después pues voy a simular que tiro el dado. Voy a tener puntos, va a ser mi variable que pertenece a que de 1 a 6, al intervalo 1 a 6. Y voy a definir P de puntos, que va a ser una distribución uniforme, y los valores de variable va a ser, por ejemplo, puntos igual a 1, puntos igual a 3, puntos igual a 4, etc. ¿Qué puedo hacer con este primer programa? Puedo hacer un compute, llamar el método compute, que es dame la probabilidad para un valor particular de la variable. Por ejemplo, probabilidad de puntos igual a 5 es igual a 1 sobre 6. Puedo hacer un best. ¿Qué quiere decir best? ¿Cuál es el más probable? ¿No? Entonces, ¿cuál es el valor más probable de un dado? El número de puntos. Cualquiera, y si tuviera que decir, dame uno, ¿cuál es el más probable? 4. Otro 1, 3. En este caso, el best va a ser lo mismo que el draw, el random. Si ustedes deciden, dame el mejor, dado que hay 6 mejores, va a tomar esos 6 mejores y va a ser un tiro aleatorio. ¿Sí? Entonces, en este caso podría ser, por ejemplo, best de P de puntos es 4. ¿Sí? Pero si lo vuelven a lanzar best, después les va a dar 5 o 6. Si hubiese uno nada más que fuera el best, ese saldría. ¿Sí? Hay distribuciones que tienen más de un best. Pues, qué mejor ejemplo que la distribución uniforme. Pero hay otras que tienen 2, por ejemplo. ¿Sí? Curvas que tienen 2 picos. Bueno, y draw, como dije, es un punto aleatorio. Fíjense, ¿cómo creamos ese programa? Bien fácil.
ya vimos per integer type de 1 a 6, es mi tipo. En ese momento estoy creando el intervalo, haciendo de 1 a 6. Después digo, per symbol puntos, su print name es points, y es de tipo points type, y lo único que hago es points, pertenece a tal cosa, ¿sí? Y luego, per values, bueno, pues entonces values es algo como puntos, points igual a 1. En ese momento se inicializa a 1 porque 1 es el valor inicial, ¿sí? Ahora, ¿cómo defino una P de puntos uniforme? Igual bien fácil, P uniforme, P de puntos, puntos. ¿Ya? ¿Sí? El resto, muy sencillo. Bueno, vamos a imprimir primero cada uno de los elementos que definimos para que vean la diferencia. Y después, pues, pregunto, ¿cuántas veces quieres que tire el dado? 6. Hago un for de 1 a 6, P de puntos, punto draw. ¿Y dónde pongo el resultado? ¿En una variable? No, en un valor de variable, que era el values, para que así me salga puntos igual a 1, puntos igual a 3, punto igual a 6, etc. ¿Sí? Y ya. Entonces, por favor, compílenlo y córranlo, este programa, que si no me equivoco se llama simplemente DAI. Vamos a ver. DAI es el siguiente ejemplo. ¿Cuántos vas a tirar? Estaba modificado ahí. Si se dan cuenta, el programita que tengo yo aquí, en la parte del símbolo, acabo de darme cuenta que tienen uno que ya había modificado alguien, que había hecho el ejercicio. Sí, en este pel symbol seguramente tienen un pel array, ¿sí? Y por eso la probabilidad de puntos es 1 sobre 1296, ¿sí? Porque tienen puntos de 00, 01, 10 y 11, ¿sí? Era un arreglo de, era el ejercicio que venía. Entonces, si quieren, nada más sustituyan primero esta línea. Hay que editar DAI, ¿verdad? Hay que editar DAI en SRC, examples, SRC, DAI.cpp, que seguramente la vez pasada modificamos ese archivo en el ejercicio y ya se quedó así. DAI. ¿En dónde está?
ponga como esta línea para que corresponda al ejercicio. Gracias. Pero yo no sabía. Ahí en PL, arribita. Ahí, ahí. Pues hay que ponerlo como Tienen que quitarlo como los dos que había PL símbolo. al final, ¿no? Porque ahora es un símbolo nada más. Sí. Entonces hay que ponerle PL símbolo. Tal cual como está Nada más acá, hay que copiar. sin el 222. PL símbolo points. Y hay que ponerle PL símbolo. Ajá, en vez de pel array, pel símbolo. Así, ¿no? Ahora vuelvo a la correcta. ¿Qué dice pel array? Es la línea 28 aquí en mi código la que hay que cambiar. Debe de quedar así para que corresponda al ejercicio. Que sea un solo dado. ¿Y ese arreglo, Juan Manuel, ese que está ahí, es otro ejercicio? Vamos más Ajá, es un ejercicio donde había dos dados, un arreglo de 2×2 de dados, entonces ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Ajá, y si le dice cuántas veces quieres que tire los dados, le dan el número de veces, los debe tirar. Seis veces. Y ya te tira el dado 6 veces. ¿Sí? ¿Ok? Ya lo compilaste. Ya, pero necesita más. ¿Ya quedó así? Ajá, hay que volver a compilar. Tienes que volver al Makefile. Al Makefile, ya. Ya lo sí. Sale. Hasta un sexto. Ah, es que no le cambiaste el nombre. El símbolo. La línea 18. Y van a decir, oye, pero pues me volvió a dar los mismos números. Pues sí, porque la máquina, la computadora, afortunadamente es una máquina determinista, ¿no? No hay esa parte aleatoria para cada vez que lo corremos. Si queremos que sea diferente cada vez, entonces vamos a tener que usar una semilla
con el tiempo, por ejemplo, combinada con la hora, para que cada vez que lo corramos sea diferente, ¿no? Si no fuera así, pues entonces no podrían hacer un debugage, depurar sus programas cuando incluya cosas como el random, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues tenemos una máquina determinista. Entonces, bueno, ya conocen parte de la respuesta, porque el ejercicio, ustedes obtuvieron algo como esto. Como les decía, si quieren obtener valores diferentes a cada vez que lo corren, pueden utilizar estas funciones utilizando el tiempo como semilla, lo que va a hacer que obtengan valores diferentes cada vez. Entonces, ahora aquí hay varios ejercicios. En cierta forma ya tienen la respuesta porque estaba cambiado el programa con una de las soluciones. Entonces acuérdense que el PEL array es una colección de variables del mismo tipo. Cuando ustedes hicieron la programación de este dado era una sola variable. Con el PEL array pues va a ser el print name, el tipo, la dimensión y tantos valores como la dimensión, ¿no? Por ejemplo, para la velocidad teníamos pues una dimensión con 3 valores, por ejemplo para x, y y z. 2 dimensiones, pues era un 2 y luego 3 por 2, ¿no? O un 3D velocity, pues 3 valores, 2 por 2 por 2. Entonces 3 quiere decir que enseguida hay 3 valores, 1, 2, 3. 2 quiere decir que enseguida hay 2 valores, 1, 2. 1 quiere decir que enseguida hay un valor. ¿Sí? Entonces los ejercicios ahora serían los siguientes. 1. Modifique el programa die.cpp de tal manera que tengan 2 dados. ¿Cómo le hacen? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar en nuestro programa? Tenemos que programar 2 dados. Entonces acá esta línea es la que vamos a cambiar, únicamente esta, ¿sí? Un símbolo, PEL symbol, es una variable. Si ahora quiero tener 2 dados, simplemente sustituyo esa línea por PEL array, ¿sí? Point, ¿cómo se llamaba? Sí, points. Points, coma, point. ¿Okay? Y aquí pongo un 1, coma 2. ¿Sí? Entonces háganlo por favor y van a ver que van a tener points de 0 y points de 1. Y ahora la probabilidad va a ser 1 sobre 36. ¿Sí? Para P de puntos. Y cuando les pida cuántas veces quieres que tiren los dados, pues va a tirar ahora 2 dados. Sería 3 dimensiones, entonces aquí tienes 3 por 4 por 5. Y esto lo que dice es cómo los voy a ingresar. Voy a tener 3 índices. Un índice que va de 0 a 2, el segundo índice de 0 a 3, al segundo índice de 0 a 4. Entonces vean, acá cuando yo hice esto,
Pues en realidad dije que iba a haber un solo índice y iba a tener dos valores ese índice. Entonces es points de 0 y points de 1. ¿Es la única manera de crear dos dados? No. Pude haber tenido dos índices y cada índice con un valor. Como que no es muy lógico, pero lo pude haber hecho. Es decir, pude haber puesto acá un 2,1,1. ¿Sí? Entonces, esto sería equivalente a ¿qué? Haber puesto points de 0, 0, ¿no? Acá 1 y 1, dos dimensiones, para que fueran dos, tuve que haber puesto esto más bien a 2, ¿no? Points de 0, 1. ¿Sí? Era otra manera de hacerlo. Porque finalmente, ¿cuántos dados tengo en total? Pues multiplican este por este y les da 2. ¿Sí? Lo mismo que acá. Este se multiplica nada más, no hay otro, pues es 2. ¿Sí? Entonces hay varias maneras de hacerlo. ¿Ya les corrió? ¿Vieron la diferencia? Ahora la probabilidad es 1 sobre 36. ¿Sí? ¿Alguien quiere pasar a hacer el siguiente ejercicio? ¿Cómo escribirían el número 2 para tener 5 dados? ¿Qué cambio? 1, ¿no? 1, una dimensión, y acá 5. Otra posibilidad pudo haber sido 2, 1 y 5, ¿no? Después, el siguiente dice: modifica el programa de tal manera que tenga un arreglo de 3 por 5. Igual, casi igual, nada más que pongo acá un 2, porque hay dos dimensiones, luego un 3, luego un 5, ¿no? Y luego pues el otro de 3 por 5 por 2, un 3, porque hay 3 valores, luego 3, 5 y 2. ¿Y ya? ¿Sí? Entonces, hasta acá ya sabemos crear una distribución. Ahora vamos a crear una colección de dados. Es el ejemplo que había yo mencionado antes, de tener varios dados. Los puntos siguen siendo lo mismo, de 1 a 6. Y ahora tengo 4 dados, ¿sí? De 1 a 4, un ID para cada dado. Luego digo que tengo una variable que se llama puntos, que es del tipo puntos. Tengo una variable que se llama dado, del tipo dado. Y pues tengo el values, que tiene a puntos y dados, ¿sí? Ahora lo que quiero hacer es, de acuerdo al ID del dado, voy a tener una probabilidad diferente para cada dado, ¿sí? Entonces tengo esto. Para el dado 1 tengo este arreglo de probabilidades. Ya no es uniforme, ahora yo estoy dando las probabilidades. Este ejemplo ya lo habíamos visto en las clases pasadas, en la introducción. Para el dado 3 tengo este arreglo, para el dado 4 tengo este arreglo, y ahora, ¿cómo creo mis distribuciones? Bueno, pues digo, P Distribution Table, una tabla de distribuciones. P de puntos sabiendo el dado es puntos, coma, dado. ¿Por qué puntos dado? Porque es puntos sabiendo dado. Si tú me das el dado, yo te digo qué distribución tenemos, ¿sí? Ahora, al
inicio esta distribución está vacía. Hay que llenarla con las distribuciones que tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues digo, para el dado número 1 tengo un prop table, una tabla de probabilidades sobre puntos, obviamente. ¿Sí? Es la distribución sobre puntos con este arreglo, distribución de dado 1, que es esta de acá, esta tabla. ¿Sí? Entonces el dado 1 tiene esto. El dado 2, como es uniforme, pues no necesito crear la tablita con las probabilidades. Le digo, ¿sabes qué? Es una distribución uniforme sobre P de puntos. ¿Sí? Acá yo no podría poner un P uniform, por ejemplo, de dado. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que P distribution table, P de puntos habiendo dados, es una colección de distribuciones de puntos. Todos los push que haga deben de ser distribuciones sobre puntos. ¿Y con qué lo indexo? Con dado. Otra vez haciendo la analogía con SQL, es un select estudiante where ID igual a tal. Y el ID en este caso es el número de dado. Bueno, después hago el push para el dado 3, el 4, igual con las tablas que definí anteriormente. Hacemos lo mismo, imprimimos cada uno de los componentes y después el resto del programa lo único que hace es, dice, selecciona un dado, ¿cuál quieres? ¿El 1, el 2 o el 3? 1, 2, 3 o 4. Lo selecciono y en ese momento hago yo un instantiate, es como el select. Recupero la distribución, ¿sí? Y en ese momento digo, ¿cuántas veces quieres que tire el dado? Entonces tengo mi colección de dados, te pregunto, ¿cuál quieres que use? Tal, lo saco y tiro el dado. ¿Sí? Entonces, por favor, corran ese programa. El nombre, déjenme ver si es esto. Ha de ser dice set, pero no estoy seguro. Es este. Yes, dice. No compila. ¿Cómo? No está quítale nada más el punto TXT. Ve haz un CD.
en el shell. Sí, parece que ese tiene una extensión .txt. Nada más hagan un move mb, vayan en el shell, hagan cd examples, luego cd src y hacen un move cd src y move y hacen dice.cpp.txt y hace dice.cpp. Move, pero Move y así, pero entre TXT y Viacer no hay nada. ¿Por qué no? Ah, ya vi. ¿Sabes qué pasa? La terminación no, pero nada más. El archivo además tiene los números de no copié el bueno. Bueno, se los debo para la próxima. Ya tenemos que irnos, ya estamos aquí afuera. Sí, seguramente acarrié el que no era. Por eso es que tenía la extensión TXT. Sí. Si quieres me lo mandas y se lo... Ajá. Ya nada más lo compila, ¿no? Uno lo compila. Para la semana que viene, tengo una reunión. No sé si se pueden el miércoles una vez tú lo consultas. O tú me dices Sí, sí. Bueno, pues entonces paramos acá y seguimos en la próxima clase. Sí va a ser importante que para la próxima clase traigan el documento impreso, porque va a haber un ejercicio que es ahí, en papel. ¿Sí? Entonces, por favor, impriman este documento de prompt.